Vamos a comenzar ahora presentando la clase, presentando la pantalla. Y me voy a ir al... ¿a dónde me voy a ir? Me voy a ir al... acá. Habíamos quedado el otro día, esta era la unidad número 4, que habla justamente de cómo, en qué se basa, cuál es la lógica de la epidemiología y el método. Y más o menos el resumen era que teníamos que trabajar estimando el riesgo, que habíamos dicho, y esto es una especie de repaso chiquito, de los 3 elementos que componen el riesgo. ¿Cuántos casos de enfermedad o de salud? Eso los tenemos en el numerador. ¿Cuál es sobre qué base nos vamos a referir? ¿Qué cantidad de población? Es el denominador. Esto cuando dice referencia poblacional, hay, digamos, muchas posibilidades. Por un lado puede ser que yo me esté refiriendo solamente a un grupo, no sé, un grupo particular, como por ejemplo, puedo referirme a solo los mayores de 60, o puedo referirme a lo que se llama una base poblacional, que es toda la población, y uno elige qué es lo que va, en qué grupo es que yo quiero estimar el riesgo. Y luego tengo la otra pata de este tema, es el tiempo, en qué periodo estoy haciendo esto, si es en un año, si es en una semana, si es ¿cuál es el periodo que yo tomo? Fíjense que yo recién estaba mirando las noticias y veía que decían que Humahuaca había salido de la fase así roja en que estaba por la cantidad de contagios y que entraba nuevamente en una etapa de verde. Y yo decía, pobre los humahuaqueños, digamos, la gente de la quebrada, porque ahora que están pasando a verde, empieza lo que se llama ¿cómo que se llama? Empieza el Semana Santa. Y en Semana Santa, nuevamente, empieza la concurrencia de mucha gente a la quebrada. Así que otra vez van a volver a subir los casos cuando haya tanta gente por la Semana Santa. Recuerde que están las ermitas, que está, no sé, la Virgen de Punta Corral, en fin. Y que por supuesto el turismo, para no perder, organiza caminatas, organiza procesiones, organiza un poco de todo. Así que Humahuaca va a tener un pequeño respiro y después seguramente va a volver a empezar. Bueno, eso porque nos estamos refiriendo a una especie de cálculo semanal. Yo digo, van a tener 2 semanas de respiro y luego comenzarán de vuelta. Porque recuerden que los primeros días de abril ya es Semana Santa. Así que que entre paréntesis, esperen, ¿cuándo cae Semana Santa acá? ¿Cuándo cae Semana Santa? Ni sé cuándo cae. Bueno, quedará por acá. Nosotros de todos modos seguimos firmes, ¿no? El cronograma nuestro no depende de los feriados. Está eso claro, ¿no? Bueno, pero en conclusión, siempre queremos, la lógica de la epidemiología es estimar el riesgo. Con esos 3 componentes, el numerador, denominador y en un periodo temporal determinado. No podemos hablar ni de tasas, ni de riesgo, ni de nada, si no estamos a su vez mencionando en qué periodo estamos trabajando esto. ¿Sí? Bueno, yo creo que esto ya lo habíamos visto la vez anterior, pero en riesgo tenemos 3 que son los que más se miden generalmente: el absoluto, el relativo y el atribuible. Como su palabra lo dice, y ustedes ya lo han visto en frecuencia absoluta y frecuencia relativa, el absoluto es el que me pone la cantidad de casos sobre la cantidad de los que podían estar o todo el grupo que podía estar afectado. Ese es el absoluto. Posibilidad de que ocurra un daño a una comunidad, incluyendo los que tienen factores de riesgo y los que no los tienen. Ese es el riesgo absoluto. O sea, la frecuencia total de un evento cualquiera. El relativo es el que uno pone, fíjense la diferencia, dice incidencia del daño a la salud en la población expuesta
y la incidencia en la población no expuesta. Ahí yo ya hago una separación entre los que podían enfermarse y los que no podían enfermarse y hago una relación. Ese es el riesgo relativo. Y el riesgo atribuible es el que me habla de la diferencia entre los expuestos y los no expuestos para saber cuánto es lo atribuible a esa patología o lo que esté estudiando. El ejemplo más sencillo es el que uno dice, habla, que yo se los dije ya varias veces, el tema del cáncer de pulmón. En riesgo relativo, ¿qué es lo que voy a ver? La cantidad de fumadores que desarrollan cáncer de pulmón sobre la cantidad de no fumadores que desarrollan cáncer de pulmón. Porque he sabido que hay gente que tiene cáncer de pulmón y que nunca fumó. Entonces yo tengo los que se enfermaron pero fumaban y los que se enfermaron pero no fumaban. Ese es el riesgo relativo. Pero si yo hago la resta entre ambos riesgos, tengo lo que se llama el riesgo atribuible. Vendría a ser el exceso de riesgo cuando uno tiene el factor de riesgo. Esto parece un trabalengua, ¿no? Pero la forma más fácil de verlo es en este dibujito. En este dibujito que yo tengo la cantidad de problemas respiratorios en aquellos que usan mamadera, en bebés que usaban mamadera, y la cantidad de problemas respiratorios en los bebés que solamente tenían pecho materno. Esta es lo que nosotros llamamos como riesgo atribuible, la diferencia de riesgos, porque los bebés que usan solamente pecho como alimentación también tienen enfermedades respiratorias, pero los que usan mamadera tienen un exceso de riesgo con respecto a estos otros. Esa es digamos, la definición, lo que nosotros vamos a entender como riesgo atribuible. Bueno, todo lo que es enfoque de riesgo se maneja con esto, que yo no sé si hasta acá habíamos llegado el otro día, las famosas tablas tetracóricas. La tabla tetracórica es una tabla, tetra significa 4, una tabla de, digamos acá que tengo 2 columnas por 2 filas, y ahí viene el 4, 2 por 2, 2 columnas y 2 filas. Fíjense, en la columna que tengo, la gente que tiene el daño y los que no tienen el daño. Y en las filas que voy a tener, los que están expuestos y los que no están expuestos. ¿Sí? Entonces, los que tienen daño y estaban expuestos son los que se llamaría verdaderos positivos. Pero los expuestos, pero que no tienen el daño, son los que interpretamos como falsos positivos. De los que tienen daño y no estaban expuestos son los falsos negativos, y los que ni tienen daño ni están expuestos son los verdaderos negativos. Bueno, pero esta columna la tengo yo como A, B, C, D. Entonces fíjense acá en el total que voy a tener A más B. En este total que voy a tener C más D. A su vez, si hago por la sumatoria por la columna, yo acá voy a tener A más C y acá voy a tener B más D. El total, ¿cómo se va a conformar? A más B más C más D. Ese es el total N, ¿sí? El conjunto total de personas. Bueno, y acá viene la parte de las formulitas. El riesgo absoluto, ¿cómo se compone? A más C dividido el total. Repasemos qué era A más C. Todos los que tienen daño dividido el total. Ese es el riesgo absoluto. Los que tienen daño sobre el total de población. Mírenlo acá. Toda esta sumatoria, esta de acá, A más C dividido el total de personas. Eso es riesgo absoluto. ¿Sí? El riesgo relativo se va a manejar con cada una de las filas. Fíjense, razón de incidencia. ¿Qué significa? A más B, o sea, esto, acá lo tengo yo, la cantidad de enfermos que es A sobre A más B. Esa es la incidencia de expuestos. Y la incidencia de no expuestos es los enfermos de esa columna de los no expuestos sobre C más D. O sea, yo tengo que hacer la suma acá. A sobre A más B es incidencia de expuestos. Acá sería. Y C sobre C más D es incidencia de no expuestos. Esto lo van a ver mejor
con un ejemplo, no me queda más remedio que hacer un ejemplo. Entonces, por otro lado, el riesgo atribuible es la diferencia de riesgos que yo les decía, entonces yo voy a tener que la incidencia de expuestos menos la incidencia no expuestos es lo que se conoce como riesgo atribuible. ¿Sí? Si ese riesgo atribuible es mayor que 0, me está representando el número de casos que yo podría evitar en los expuestos. ¿Qué significa? Mire, vamos a ir a un ejemplo más claro, porque si no, esto es un batifondo. Me voy a ir a otra hoja. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. La enfermedad que vamos a ver sería cáncer de pulmón. ¿Sí? Cáncer de pulmón. Ahí está. Fíjense, yo acá tengo los casos y acá tengo los, bueno, lo vamos a poner más fácil. Acá tengo los enfermos y acá tengo los sanos, ¿sí? En esta tabla tetracórica. Por otro lado, yo voy a tener los que fuman y los que no fuman, que ese sería el factor de riesgo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Le voy a hacer una cuadrícula porque si no se me va a enredar. ¿Está? Entonces, fíjense esto. Ahí está. Enfermos y sanos. Supongamos el caso que yo, enfermos que fumen, tengo 10. Vamos a suponer. Y sanos que fuman, tengo, no sé, 25. ¿Sí? En este estudio en particular. A su vez, enfermos que no fuman, tengo, no sé, 5. Y sanos que no fuman, tengo 4. Fíjense, estas son las famosas columnas, las famosas, no columnas, las grillas, ay, no me sale la palabra, la celda, esta sería la celda A, esta la B, la C y la D. Si yo quiero hacer la sumatoria acá, voy a tener que 10 más 5 me da 15. Esta, 25 más 40 me da 65. A su vez, la sumatoria de estas dos me va a dar ¿cuánto? 35. Voy sumando las columnas. Y a su vez la otra, tengo 40 más 5 me da 45. ¿Sí? Por supuesto que si yo sumo 35 y 45, ahí ya vamos 80, más los 80 me tiene que dar 160. No, ¿cómo 100? Acá. Ah, no, 80, ¿cierto? Que son los 80 de acá y los 80 de allá. O sea, 15, 65, 35 y 45. Epa, acá no me da eso. A más C tiene que ser. A, no, acá está bien, pues. A más B más C más D me tiene que dar un total de 80. Está bien. Bien, ese es mi planteo. Entonces, si yo quiero hacer el riesgo absoluto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el total de los que se enferman sobre el total de la población. Vamos a verlo. Riesgo absoluto. Es el total de los enfermos sobre el total de la población. Entonces, el riesgo absoluto, ¿cuál va a ser? El riesgo absoluto, ¿cuál va a ser? Acá. El total de los enfermos. ¿Cuánto es el total de los enfermos? Este, A más C. ¿Sí? Este. Dividido el total de mi población, que es este. Este es el riesgo absoluto. Acá lo vamos a separar con un colorcito los enfermos. Estos son los enfermos. Esto. Ese es el riesgo absoluto. El riesgo relativo, ¿cómo lo voy a calcular? Incidencia en los expuestos dividido incidencia en los no expuestos. ¿Sí? Incidencia en los expuestos dividido incidencia en los no expuestos. ¿Cuál va a ser la incidencia en los expuestos? Fíjense acá.
voy a hacer la cantidad de gente que se enfermó de los que fumaban dividido el total, que es este. Este es el total de los fumadores. Vuelvo a repetir. Yo tengo que ver de los que fumaban, o sea, de los expuestos, que son estos 35 eran los fumadores, de los fumadores, ¿cuántos se enfermaron? Entonces voy a hacer más este dividido la cantidad de gente que fuma en total. Y la incidencia, esto es incidencia en los expuestos. Mientras tanto, que la incidencia en los no expuestos, ¿qué va a ser? La cantidad de gente que se enfermó dividido la cantidad total de no fumadores. Entonces yo acá tengo incidencia en los no expuestos. Incidencia en los no expuestos se supone que el factor de riesgo es el cigarrillo. Acá yo voy a bajar, voy a tener un valorcito que sea más o menos un número que me represente algo, porque si no va a ser un número muy escandaloso. Esto es incidencia en los expuestos dividido incidencia en los no expuestos. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando quiero hacer el riesgo relativo, voy a hacer la incidencia en los expuestos, que es este, dividido la incidencia en los no expuestos, que es este. Y me va a dar ese número. ¿Qué significa? Fíjense, lo vamos a hacer. 2,6. Tengo ese, digamos, que por cada uno de los cánceres de los no expuestos, tengo prácticamente 1,5, 1,6 veces más cáncer en los fumadores. Vuelvo a repetir. Por cada uno de los pacientes con cáncer entre los no fumadores, yo tengo que restar el 1, porque si esto me diera 1, digamos, no habría ningún tipo de relación. Daría lo mismo que fume o no fume, si yo tengo 1 sobre 1. Entonces, al restar el 1 me queda 1,57. O sea que por cada un cáncer en no fumador, tengo 1,6 veces más cáncer en los fumadores. ¿Más o menos se entendió o rego? Profe, ¿puede explicar de nuevo? Bien, explicamos de nuevo. Explicamos de nuevo. Acá, esto lo saco y esto lo saco. ¿Sí? Esta es mi tabla. Estos son los hechos concretos. ¿Está? Yo tengo que fuman, tengo de los fumadores, hay 10 cánceres de pulmones, y de los fumadores hay 25 que no tienen cáncer de pulmón. Estos son los fumadores. Este grupo son los fumadores. De los 35 fumadores, 10 desarrollan cáncer y 25 no. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Bien. De la gente que no fuma, que son 45 en total, yo tengo 5 que desarrollan cáncer y 40 que no la desarrollan. ¿Hasta ahí vamos bárbaro? Sí, profe. Bien. Observen que en el extremo de esto, esta es mi tabla tetracórica, que es 2 por 2, 2 columnas por 2 filas. En este extremo, yo tengo los que tienen enfermedad y tienen el factor. O sea, están enfermos y tienen el factor de riesgo. O sea que acá, en esta punta, yo tengo los sí están enfermos y sí fuman. Así se organiza una tabla tetracórica. Acá en el extremo izquierdo tengo los sí y sí. Sí están expuestos y sí están enfermos. Bien, una vez que yo tengo eso sobre esa tabla tetracórica, es que yo puedo calcular distintos tipos de riesgo. ¿Qué vamos a calcular? El riesgo relativo, el riesgo absoluto y el riesgo atribuible. El riesgo absoluto, vamos a la definición, por favor no nos perdamos. Dice, el número total de casos sumando a toda la población, sobre el total de la población. El número total de casos, ¿cuál es?
los enfermos son 15. Ese es el número total de casos. Más este valorcito de acá, dividido el total de la población en estudio, que son estos 80. Ese es el riesgo absoluto. ¿Sí? Total de casos sobre el total de mi población. Eso es riesgo absoluto. Lo vuelvo a mostrar. A más C dividido A más C más B más C más D, o sea, total de la población. Total de casos sobre total de la población. Lo vuelvo a hacer. Más, total de casos son 15. Los enfermos son 15. Dividido total de población es 80. ¿Sí? Hasta ahí vamos en riesgo absoluto. Fíjense que si yo eso lo llevara a porcentaje sería un 19%. O sea que un 19% de esta población está, digamos, tiene un riesgo de contraer cáncer. ¿Está? Pero eso hay que tomarlo con pinzas porque hay que ver qué población estoy tomando. No es que lo puedo trasladar a la población en general. Este es para mi estudio. Para este estudio que yo tomé 80 pacientes y les pregunté si fumaban, si no fumaban, si estaban, de qué estaban enfermos, para esa población yo tengo un 19, 0,19. Bien. Esto es muy, muy importante saberlo, que solo nos estamos refiriendo a este estudio, ¿no? Porque cuando yo quiero hacer un riesgo absoluto poblacional, tengo que tener, por lo pronto, la población entera acá, y por otro lado, tengo que tener alguna forma en que haya podido medir muestreo que la medida de los cánceres de la población sea una medida acertada, y no hacer un número a tontas y locas. Para este estudio, este es mi riesgo absoluto. Bien, el riesgo relativo, ¿cuál es? La cantidad de gente que se enferma sobre los expuestos. Eso es incidencia de expuestos. De los fumadores, ¿cuántos se enfermaron? Entonces yo tengo que voy a dividir la cantidad de enfermos sobre la cantidad de fumadores, que es 35. Vuelvo a hacerlo. La cantidad de enfermos de cáncer dividido sobre la cantidad de fumadores. Y la incidencia de los no expuestos, ¿cómo se va a calcular? La cantidad de enfermos que se enfermaron con cáncer de pulmón dividido la cantidad total de no expuestos, que eran los 45. ¿Sí? Esto es incidencia en los expuestos, incidencia en los no expuestos. Porque estos que no fuman se suponía que no estaban expuestos y sin embargo se enfermaron algunos. Y estos que sí estaban expuestos, el cuánto se enfermaron. Eso es incidencia de expuesto e incidencia no expuesto. Riesgo relativo, ¿cómo se hace? Se compara esta incidencia contra esta. Entonces yo acá voy a tener más esto dividido los no expuestos, que es este. Y tengo ese valor. Si yo a ese valor le resto 1, porque si fuera 1 a 1 la relación sería igual, que estés o no estés expuesto, me queda un 1,57 de más. Ese es el riesgo, digamos, de el exceso de riesgo que tiene el fumador. El riesgo atribuible, ¿cómo lo voy a calcular? Fíjense acá, ¿dónde estábamos? Acá. Este era el riesgo absoluto. Riesgo relativo, esto que hice recién, y riesgo atribuible, tengo que restar las dos incidencias. Riesgo atribuible. Entonces yo voy a hacer más la incidencia en los expuestos menos la incidencia en los expuestos menos los no expuestos. Y yo ahí voy a tener... No, esto estoy haciendo mal, ¿cómo hacer este cálculo así? Profe, ¿ahí era menos o era porque vi como que usted puso un asterisco? No, acá hice mal, claro. Yo decía, qué raro, ¿qué pasó acá? No puede ser, pues. Es menos. Más esto de la incidencia en los expuestos menos la incidencia en los no expuestos. Ahí está. ¿Sí? Este es el exceso del riesgo que yo le puedo atribuir al hecho de fumar, al hecho de estar en contacto con el factor de riesgo. Fíjense acá, esto es sobre total de la población. ¿Sí? Del total yo tengo que el 19%
estaba, digamos, en riesgo de tener cáncer de pulmón. Riesgo relativo es el que compara expuestos contra no expuestos. Y atribuible es la diferencia. Yo acá tengo una división, mientras que acá tengo una resta. Es lo que yo les quería marcar con este dibujito, con este, ¿sí? Con este dibujito que yo tengo la incidencia en los expuestos y la incidencia en los no expuestos. Acá está. Incidencia de los expuestos contra incidencia de los no expuestos y voy a tener la diferencia de riesgo, ¿sí? Si quieren que esto lo hagamos en un Excel, yo voy a tener, a ver cómo lo haría acá, estos dos valores, voy a hacer una columnita así y yo voy a tener esta, ¿sí? ¡Ay, qué mucho que es esto! Esto eran los no expuestos, esto era, a ver acá, ¿lo hice bien? No. Estos dos, lo que tengo que yo hacer acá en la columna, así, uno contra otro. ¿Qué es lo que pasa? Estos eran los fumadores, estos eran los no fumadores. Este pedazo es el exceso de riesgo, el que yo le puedo atribuir al cigarrillo. Vuelvo a repetir, yo acá tengo la incidencia de los expuestos, que era el 2,9. La incidencia en los no expuestos, que era el 1, no sé cuánto, 1,17 creo que era. ¿Sí? Y esta parte de acá, lo vamos a tratar de hacer. Esta parte de acá es la que yo puedo atribuir a los... Oh, qué difícil que está. Vamos a jugar un poquito. Esa parte de acá es la que yo puedo atribuir al cigarrillo. Que a su vez, si yo trabajara en educación para la salud sobre la gente que fuma, o sea, sobre los expuestos, es la parte que yo podría llegar a reducir. Vamos a volverlo a poner de otra forma. Si mis actividades están relacionadas con los fumadores y yo logro que de fumador pase a no fumador, yo voy a poder llegar a reducir esto. ¿Está claro el concepto? No si trabajo sobre la población general, ¿no? Esa es otra cuestión. Si yo trabajo sobre los fumadores para lograr que dejen de fumar, voy a bajar el riesgo que tienen en esta cantidad. ¿Está? Bien. ¿Está o no está? O siguen perdidos. ¡Qué silencio! Por favor, hagan las preguntas ahora, porque después perdieron, ¿eh? Vamos a ver qué preguntas tienen. Nada, quedaron en crisis. Esto está relacionado con dos cosas. Por un lado, cuando yo planteé esta tabla, no dije qué tipo de estudio era. No dije si era un estudio, casos y controles, si era un estudio de cohortes en que las voy siguiendo y los voy marcando a ver los que me van apareciendo sanos o enfermos. No dije si es un estudio ecológico en que hago un corte transversal y digo, bueno, este está enfermo, este está sano, este está enfermo, este está sano, sin meterme en tipos de estudio que utiliza la epidemiología. Acá simplemente tomé una tabla tetracórica para explicarles cómo se calcula el riesgo absoluto, el riesgo relativo y el riesgo atribuible. Que fíjense acá que me dice, ¿cómo es el riesgo absoluto? El riesgo absoluto lo vamos a poner en una tablita acá, ¿dónde está? Acá. El riesgo absoluto era esto.
Ah, si Dios quiere, se copiaba. Si Dios quiere. Voy a irme para allá. Mira esto. ¿Sí? A más B dividido este era el riesgo absoluto. Fíjense, A más C dividido el total que es A más B más A más B más C más D. Esto todo junto suma 80. Ese era el riesgo absoluto. El riesgo relativo es incidencia de expuestos sobre incidencia no expuestos, que lo tienen acá también. Acá. El riesgo relativo es incidencia de expuestos dividido incidencia de no expuestos. Esta de acá, yo voy a agarrar, lo voy a achicar, lo voy a traer así. Ese era incidencia, riesgo relativo. Uno es riesgo absoluto, otro es riesgo relativo. Fíjense que dice A dividido A más C. A más B, es A, B. A dividido A más B. Y C dividido C más D, que es lo que hicimos recién. Este es riesgo absoluto, este es riesgo relativo. El riesgo atribuible, lo voy a tratar de hacer acá, yo tengo que restar simplemente las dos incidencias. Incidencia de expuestos dividido incidencia de no expuestos. ¿Sí? Eso. O sea que 0,29 menos 0,11. Tenemos las tres medidas de riesgo, que son las que me hablan de, digamos, del riesgo que tiene una población. Lo más interesante acá es saber en tu población qué riesgo relativo tenés y cuánto afectaría tu actividad. Entonces, si vos trabajas con los que están en presencia del factor de riesgo, o sea, los fumadores, digamos, qué resultado puedes llegar a tener si es que, fíjense, que si yo lograra que yo tuviera acá menos fumadores, supongamos que tuviera, no sé, siguen estando los 10 enfermos estos, pero en vez de 25 sanos, yo tengo que sean menos fumadores. Fíjense que el porcentaje que yo voy a lograr que digamos, que esté expuesto y que tenga esta enfermedad, acá lo que pasa es que acá estoy haciendo al revés. Yo mantengo el número de enfermos, pero si yo en vez de tener acá, voy a lograr ahí que prácticamente sea lo mismo. Esto es una cosa que uno trabaja para saber, bueno, cuán efectivo ha sido mi trabajo. Son las tres medidas: riesgo absoluto, riesgo relativo, riesgo atribuible. ¿Está? Bueno, volvamos al power que tenemos acá. Esas son las tres medidas más importantes. Luego, cuando yo tengo, digamos, cuando hago sobre el conjunto de la población, hay otra figura que es la que aparece, el riesgo atribuible poblacional. ¿Cómo saco yo la incidencia de la población? Vuelvo acá a la tablita tetracórica. La incidencia poblacional va a ser incidencia poblacional. ¿Qué se va? ¿Cómo la voy a calcular? La cantidad de enfermos sobre la cantidad total de personas. ¿Sí? Esa es la incidencia poblacional. Acá lo complicado es no perderse que muchas veces uno no tiene el total de la población. Entonces, cuando uno quiere trabajar con la incidencia poblacional, hay que ser muy precavido con cuál es tu base poblacional. Por eso es que no se usa tanto el RAP, sino que se usa el riesgo atribuible, riesgo relativo y riesgo absoluto. Y el poblacional no, porque nunca estamos seguros de tener una base poblacional completa. ¿Sí? Pero ¿cómo se calcula el riesgo atribuible en la población? La incidencia
en la población menos la incidencia en los expuestos. ¿Sí? Dice, es la magnitud de incidencia de la enfermedad que se atribuye a la población. O sea que yo tendría acá, si yo quiero hacer el riesgo absoluto poblacional, ¿cómo lo voy a calcular? Voy a hacer, esperen que tome esto, acá que voy a tomar, la incidencia en la población dividido la incidencia en los expuestos. Es menos, no dividido, ya me estaba pareciendo que era un número raro. Más esto, no, menos esto, me va a dar un número negativo, sí. Este valor, ¿cuál es lo difícil de interpretar? Ese 10% que yo disminuiría si elimino el factor de riesgo no es real porque mi población es la que no está nunca bien identificada. Entonces yo tengo que manejarme más que nada con estos tres riesgos. ¿Sí? Fíjense, riesgo atribuible poblacional, ya no solo en los expuestos, sino en el conjunto de la población. ¿Sí? Dice, si el riesgo absoluto es mayor que 0, me representa el número de casos que se podrían prevenir en la población y es muy difícil de determinar. Más que nada es difícil de determinar porque no tengo la base poblacional completa. Eso, por ejemplo, nosotros, no, estoy equivocándome yo acá, esto es no, ¿dónde está acá? Esto, es no expuesto. Ya me parece que me estaba equivocando. Más esto, menos los no expuestos, que es esto. Este es el riesgo atribuible poblacional. Fíjense, nosotros que hemos trabajado tanto acá con las famosas accidentes viales, no podemos hacer este cálculo de cuánto disminuiríamos los accidentes porque no tenemos la población completa. Siempre se nos están metiendo accidentes de gente que viene de otros lugares. No es que solamente estoy trabajando con la población de la ciudad del Carmen, sino que estamos trabajando con diferentes personas que han venido de Jujuy, se accidentaron en el Carmen, que han venido de Salta, que han venido de Buenos Aires, que han venido de un montón de lados. Entonces mi población es la que es variable. Si yo quisiera hacer un riesgo atribuible poblacional, tendría que tomar en cuenta solo los casos de la población que vive en el Carmen y que se accidenta. Porque si yo lo llevo a una medida global, estoy cometiendo un error porque mi población es muy variable. ¿Sí? Bueno, entonces leamos con atención esto. Si el riesgo atribuible es mayor que 0, el número de casos que se podría prevenir. Fíjense que yo acá, así nomás, diría un 8%. Podría prevenir el 8% de los casos de cáncer. Pero, insisto, ¿sobre qué población está hecho esto? Es ahí donde no puedo generalizar tan fácil. Porque si yo pudiera eliminar el 8% del cáncer de pulmón, estaría bárbaro. Pero bueno, ¿sobre qué base estoy trabajando? ¿Se entiende eso? Lo vamos a llevar un valor a una forma más clara. Riesgo absoluto, estamos hablando de un 19%. De todo el conjunto de la población, un 19% tenía un riesgo de contraer ese cáncer. Riesgo relativo, sobre cada uno de los expuestos de los fumadores, tengo 1,6 veces más riesgo de tener cáncer que contra los no fumadores. Riesgo atribuible, ese 17% de más que hay en los fumadores con respecto a los no fumadores. Y riesgo atribuible poblacional es el número que teóricamente yo podría reducir la enfermedad en la población si tuviera si hubiera logrado, digamos, eliminar el factor de riesgo. O sea, podría eliminar el 8% del cáncer de pulmón. Este valor, por favor, no se olviden que siempre hay que tomarlo con pinzas porque la población es la que nunca uno está seguro si tiene el total de la población. ¿Preguntas sobre esto? Profe.
¿sí? ¿La incidencia poblacional cómo se sacaba? La incidencia poblacional es la cantidad de enfermos totales dividida la población total. ¿Ven? Este número, los enfermos totales sobre la población total. ¿Está? Esta, ¿qué es? Los enfermos que fumaban sobre el total de fumadores. ¿Esta qué es? Los enfermos entre los no fumadores sobre el total de no fumadores. ¿Y esto qué es? El total de enfermos sobre el total de población. Esos son los tres valores. Incidencia de expuestos, incidencia de no expuestos, incidencia poblacional. Cuando yo juego con esos valores es que tengo riesgo relativo, que hago la incidencia de los expuestos dividida las no expuestos. Riesgo atribuible, esto vendría a ser la incidencia de los expuestos menos la incidencia de los no expuestos. ¿Sí? Y el RAP es la incidencia, esto es la incidencia poblacional menos la incidencia de los no expuestos. Que vuelvo a repetir, la idea es que yo disminuiría el 8% de los casos si lograra eliminar el factor de riesgo. Pero eso hay que tomarlo con pinza. Bien, volvamos a nuestra guía. Eso, a su vez, luego se transforma cuando uno lo lleva a porcentaje en lo que se llaman las medidas de impacto. Las medidas de impacto me están hablando de esto que yo ya lo estoy diciendo. ¿Qué porcentaje es el que yo voy a lograr reducir con alguna actividad? Entonces vamos a tener todo lo que son las fracciones. Fracción atribuible en expuestos, que el RA proporcional, fracción atribuible en la población, que es el RAP proporcional, que me expresa, dice, la magnitud en que se reduciría el riesgo absoluto sobre el total. ¿Qué cantidad yo lograría disminuir? Estas medidas de impacto son las que uno tiene que tratar de tener bien claro si mantiene la población en la que uno está trabajando para saber cuánto va impactando mis actividades. Fíjense que yo acá tengo incidencia de expuestos menos la incidencia de no expuestos sobre la incidencia de expuestos por 100 me da ese porcentaje. Son qué fracción es la que yo voy a lograr disminuir. Si trabajo esto con los expuestos o si trabajo en la población. El RAP, el riesgo atribuible proporcional o el riesgo atribuible poblacional. Poblacional proporcional. Bien. En conclusión, ¿qué es lo que utiliza la epidemiología? Utiliza este enfoque de riesgo, midiendo los distintos tipos, lo que uno pueda llegar a medir para poder controlar su actividad, la puede ir midiendo en distintos periodos de tiempo. Especialmente cuando uno programa una actividad en concreto para un grupo y va siguiendo a ver cuánto se va disminuyendo el riesgo. Había gente, por ejemplo, yo vi que han trabajado mucho en las escuelas con las ESI. Entonces, ¿cuál ha sido digamos, la medida? El riesgo de tener un embarazo adolescente, el embarazo en la población escolar. Trabajaban en escuelas secundarias. Bueno, ¿qué pasa? La ESI propone que uno trabaje en una escuela secundaria durante 1, 2, 3, 4, 5 años, una cosa que se va a trasladar con el tiempo. Y todos los años medir qué cantidad de embarazos tuviste sobre la población general y ver si tu riesgo de tener ese embarazo ha ido disminuyendo. Para eso sirve especialmente cuando uno tiene una actividad que se va a ir trasladando, digamos, en el tiempo. Entonces yo estoy delineando acciones específicas en un grupo y luego veo si estos riesgos han ido disminuyendo. Fíjense que eso se puede aplicar perfectamente a esto, en que yo diría embarazo, no embarazo, entre las que han estado con las ESI
las que han tenido las clases de educación sexual y las que no lo tuvieron, que lo tomaríamos como un factor de riesgo. Aquellas que no han estado, porque el problema, ¿cuál es el problema que se les plantea principalmente en las escuelas? Que yo tengo 500 alumnos y no todos han podido tener acceso a clases de educación sexual integral. Entonces, medir qué riesgo de embarazo yo tengo en un grupo contra el otro grupo. Y si voy a ir aumentando la cantidad de personas que han estado, digamos, el factor de riesgo sería, lo podríamos expresar como que desconocen las medidas, desconocen tanto las medidas de planificación familiar como de las enfermedades transmisibles. Entonces, ese sería un factor de riesgo, no haber podido acceder a las ESI. Entonces yo voy a comparar la población que sí ha tenido sus clases, sus talleres, contra la población que no ha logrado llegar a eso. Ese es el enfoque que tiene la epidemiología. Compara grupos que estén... A ver, disculpen un segundo, por favor. Miren esto, quédense mirando esta tabla. 2 segundos, ya ven. Bien. Volvamos acá. Dice, principales pasos en este enfoque. Primero tengo que revisar qué información tengo. Tengo que revisar y consolidar la información. Tengo que establecer una investigación, qué es lo que cuál va a ser mi población y qué variables cumple un grupo contra otro grupo. Reviso la estructura, cómo funciona todo el sistema. Luego, ustedes como educadores plantean una estrategia en esa área para el problema que han detectado. Y pasado un cierto tiempo se evalúa esa estrategia. Ese sería el enfoque de riesgo. Ustedes tienen que, o sea, se intenta que uno piense todo desde ese enfoque, en que lo primero que tenés que ver es cuál es el grupo que está expuesto a un factor, cuál es el grupo que no está expuesto y cuál es la situación que yo estoy controlando, ya sea una situación de enfermedad o de salud. Bien, por otro lado, una cosa que yo les dije en medio al vuelo es que teníamos que tener claro qué tipo de estudio es el que estamos planteando. Si es una cohorte en que yo voy a revisar a toda mi población, lo voy a ir controlando en el paso del tiempo y voy a poder separar entre expuestos y no expuestos. Por otro lado, si yo planteo un estudio de casos y controles, mi población se va a separar entre sana o enferma. Son dos tipos de estudio que se utilizan mucho, que yo creo que esto ya lo vieron con Javier, las ventajas y las desventajas de los casos y controles versus las cohortes. ¿Esto ya lo han visto? Profe. ¿Sí? Sí. Ventajas y desventajas. La principal desventaja de una cohorte es que es mucho el tiempo que uno necesita para... ¿Sí? ¿Puede volver a explicar? Me perdí. Bien, te perdiste. Volvamos a empezar. Uno, el enfoque que utiliza la epidemiología es el enfoque de riesgo, identificando a grupos que tienen diferentes necesidades de atención. Mira, lo voy a llevar a otro tema, lo voy a llevar al famoso COVID. Lo principal que hace la epidemiología es identificar cuál es el grupo de mayor riesgo. ¿Cuál es? A ver, ¿ustedes lo saben? Los adultos mayores. Los adultos mayores. Bien. Una vez que yo identifico a los adultos mayores, voy a delinear acciones específicas. Por ejemplo, bueno, pero no lo veamos como los adultos mayores porque eso todavía no hemos llegado ahí. Veamos el personal de salud que está ¿cómo que se diría? Está muy expuesto y puede llegar a enfermarse, ¿verdad? El personal de salud. Voy a delinear acciones específicas. Por ejemplo, la vacunación.
Y finalmente voy a revisar cuáles del personal de salud que estaba vacunado se enfermó, cuáles no se enfermaron, cuáles de los no vacunados se enfermaron, cuáles de los no vacunados no se enfermaron, y voy a poder armar mi tabla. Y te voy a poder decir finalmente si el riesgo fue mayor, fue menor, en cuanto se achicó el riesgo cuando se pudo llegar a la vacunación. Ese sería un ejemplo. Vamos al otro que vos dijiste, el personal de salud. El personal, los adultos mayores. Yo voy a encarar el grupo que tiene factor de riesgo, sea mayor de, supongamos, mayor de 70, cuántos se enfermaron, y lo voy a comparar con el grupo de los menores de 70, cuántos se enfermaron. ¿Está claro? Pero vamos a hacer marcha atrás porque a este chico se le ha perdido mucho. La epidemiología utiliza como base de todos sus estudios la comparación. Yo tengo que comparar diferentes poblaciones. Los expuestos contra los no expuestos. Los sanos versus los enfermos. Estoy constantemente comparando. Entonces lo que yo tengo que, y cuando yo hago esa comparación, llego a poder conformar lo que sería una tabla tetracórica, esta que les mostré. Supongamos que un factor de riesgo sea el hecho de ser mayor de 70. Los voy a comparar ¿con quién? Con los menores de 70. Supongamos que un factor de riesgo sea no tener acceso a la vacuna. ¿Contra quién lo voy a comparar? Con los que tienen acceso a la vacuna, o han tenido, están vacunados. Yo tendría los vacunados y los no vacunados, que serían los que están en riesgo. Pero siempre, cuando uno está haciendo, digamos, cuando uno trabaja en epidemiología, está trabajando con este enfoque de riesgo. Enfoque de riesgo de la población que está expuesta contra la población que no está expuesta. ¿Para qué me sirve este enfoque? Para identificar qué grupos tienen mayor urgencia, digamos. Para delinear acciones específicas. Por ejemplo, podría delinear para los adultos de los mayores de 70, podría delinear, no sé, un control más estricto, un seguimiento. Separarlo de los grupos que están, de las personas que están infectadas. ¿Y qué es lo que voy a hacer luego? Voy a medir cuánto funcionó la estrategia o la intervención que yo he proyectado. Pero principalmente, ¿qué hacemos? Comparo poblaciones. Lo que te va a dar la epidemiología es las herramientas para comparar poblaciones. Lo vuelvo a decir, expuestos versus no expuestos. Sanos versus enfermos. Los que han recibido alguna capacitación contra los que no han recibido esa capacitación. Yo voy a comparar siempre distintas poblaciones. Acá, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta que a su vez tengo que tener algún tipo de idea de qué tipo cómo lo voy a manejar a mi estudio. Como una cohorte que la llevo para adelante, la miro para adelante y la voy controlando, o como un estudio de casos y controles que yo tomo un conjunto de casos y los comparo con un conjunto de controles. O sea que por un lado yo tengo el enfoque del riesgo, pero por otro lado tengo que tener claro qué tipo de estudio estoy programando. ¿Más o menos quedó más clara tu idea? Sí, profe. Bien. Pero yo acá quiero que no nos perdamos. A ver, ¿dónde estaba esto? ¿Dónde estaba acá? Fíjense, esta es importante. Nosotros en epidemiología, ¿qué es lo que hemos planteado primero? Aprender a identificar y tener medidas de frecuencia, incidencia y prevalencia. La incidencia eran los casos nuevos,
con respecto a una población, a un grupo, lo que fuera. Prevalencia son los casos totales, no solo los nuevos, sino también los viejos. Entonces, por ejemplo, incidencia, podríamos hablar de enfermedades que empiezan y terminan rápido, como por ejemplo el COVID. Pero prevalencia me va a servir más en casos de TBC, en que yo tengo los casos nuevos más los casos que vienen de años anteriores. Entonces, dependiendo del tipo de enfermedad que esté tratando, yo me voy a manejar con incidencia para saber cuántos casos van apareciendo así rápidamente por semana, o con prevalencia para saber cuántos casos totales tengo. Porque, por ejemplo, la TBC puede llegar a estar con TBC 1 año, 2 años, hasta que logra su remisión. Entonces, o el VIH. Entonces, en algunos casos voy a manejar como medida de frecuencia la incidencia y en otros casos voy a manejar la prevalencia. Eso eran medidas de frecuencia. Que me contesta cuánto hay. ¿Cuánto hay? Luego empezamos con otro tipo de medidas que son las medidas de asociación. Acá cuando uno empieza las medidas de asociación es que empieza a comparar. Y fíjense lo primero que yo tengo acá, la diferencia de riesgos. Es lo que hablábamos recién del riesgo atribuible entre los expuestos y los no expuestos. O las razones, que las razones son las divisiones. Entonces voy a tener yo el riesgo relativo. Razón de incidencia, riesgo relativo, son las medidas en que yo asocio, comparo. Acá tenemos como medidas de asociación, pero se podría poner como un sinónimo medidas de comparación. Yo acá estoy comparando un grupo versus otro grupo, utilizando medidas que utilizan la resta o medidas que utilizan la división, digamos, para decirlo más sencillo. En esta parte que estamos ahora. Luego, cuando yo lo llevo más adelante a ver de tratar de ver si mi intervención dio resultado o no, es que voy a hacer uso de las medidas de impacto. Entonces yo voy a tener acá las medidas de impacto. Fíjense, impacto de remover la exposición en los expuestos, yo tengo riesgo atribuible en expuestos. Y el impacto de remover la exposición en la población, voy a tener riesgo atribuible poblacional. Pero no pierdan de vista esto. Primero veo cuánto. Después veo cuando yo comparo poblaciones y luego cuando yo veo el impacto que tuvo mi intervención. Esas serían las 3 medidas de un trabajo epidemiológico. Primero veo cuánto, qué cosa requiere mi atención, programo una intervención, digamos acá, primero veo el cuánto, elijo el tema. Luego, cuando comparo poblaciones, es que ya programo alguna intervención, ya sea con los expuestos o con los enfermos, o en la población en general, y finalmente mido el impacto de mis intervenciones. La epidemiología, ¿qué es lo que te da? Te da todas estas herramientas que están acá abajo. Tasa de incidencia, prevalencia de periodo, prevalencia puntual, diferencia de riesgos, las medidas de esta razón de incidencia, o los riesgos atribuibles en expuestos o en la población en total. ¿Sí? Esto es lo que no tiene que perderse de vista. Medidas de frecuencia, medidas de asociación, medidas de impacto. Esas son el gran paquete de medidas que te aporta la epidemiología. Desgraciadamente, muy pocas veces llegamos a aplicar esta parte en que medimos nuestra propia actividad. ¿Cuánto impactó lo que yo estoy haciendo? ¿Cuánto impactó si es que he logrado, digamos, disminuir la exposición o si, ya sean los expuestos, he logrado, por ejemplo, que dejen de fumar tantas personas o he logrado que baje en toda la población la cantidad de fumadores. ¿Sí? Bien, volvamos de nuevo a donde estábamos. Yo entonces acá teníamos, bueno, los riesgos relativos, riesgo atribuible, en fin, las medidas de impacto, que es el riesgo atribuible, el RAP poblacional, que son las grandes medidas que uno utiliza para medir su actividad. Ese es el enfoque del riesgo. Acá lo habíamos empezado con los estudios, ya sea de corte o casos de controles, y ahí, acá,
aparece una expresión que la van a ver mucho, que es el cálculo del odds ratio. El odds ratio, ¿qué es lo que hace? Es que me saca un número concreto digamos, de riesgo o de asociación que hay entre una población y otra. Recuerden siempre que estamos comparando poblaciones, ¿sí? Entonces, mientras que yo tenía, como para comparar, cuando yo tengo los expuestos versus no expuestos, tengo la medida de riesgo. Cuando yo tengo sanos versus expuestos o no expuestos a un factor, voy a utilizar una medida que es el odds ratio. Son indicadores, dice, que miden la fuerza con que una determinada enfermedad o evento de salud está asociada con un determinado factor. Estas son las medidas que se utilizan: el riesgo relativo, el odds ratio y riesgo atribuible. Riesgo atribuible, bueno, esto es lo que ya hemos visto: riesgo relativo, riesgo atribuible. La única que nos falta ver es odds ratio. Bueno, acá es los cuadritos, fíjense lo que habíamos dicho: factor presente, factor ausente, cuántos se enfermaron. Esta es una cohorte. Yo tengo el presente y este es el futuro. ¿Cuántos de estos se enfermaron y cuántos de estos no se enfermaron? ¿Sí? Este es un estudio cohorte. A ver, ¿dónde está acá? Acá. Bueno, esto es lo que hemos estado hablando recién. Incidencia expuesto, incidencia no expuesto. Fíjense, ¿cuál es la conclusión de esto? Yo tengo incidencia expuesto dividido incidencia no expuesto. Si el valor me da 1, me dice que no hay diferencia, que esté o no ese factor de riesgo. Si yo divido 10 sobre 10, es lo mismo, que esté o no esté el factor de riesgo que estoy investigando. Si el valor me da mayor que 1, me indica cuánto más me agrava el asunto la presencia del factor de riesgo. Pero si me da menos que 1, eso que yo contemplo como, que yo lo estoy considerando como un factor de riesgo, tengo que pensarlo como un factor de protección. El valor del riesgo relativo me va a hablar de que si hay asociación o no, y si es un valor positivo, es cuánto, lo que yo les decía recién. ¿Qué pasaba acá? Vamos al ejemplo. Acá, fíjense, ¿qué es lo que me dice? Que los que son fumadores tienen 1,6 veces más posibilidades de enfermarse de cáncer de pulmón. ¿Por qué 1,6 y no 2,6? Porque el resto es el 1. Si fuera la relación 1 a 1, es que no importaría si fuma o no fuma. Por eso que yo en la interpretación, en vez de decir hay 2,6 veces más posibilidades, digo hay 1,6 veces. Porque estoy descontando ese 1 de cuando el factor de riesgo no interesa. Entonces, el riesgo relativo, acá me dice que el fumador tiene 1,6 veces más posibilidades de desarrollar un cáncer de pulmón. ¿Sí? Si me diera un valor negativo, yo lo tengo que tomar como un factor de protección, cosa que no es este caso, ¿no? Bien. En los casos y controles, ¿qué es lo que yo hago? Fíjense acá, en estos estaba el factor de riesgo presente, en estos estaba el factor de riesgo ausente, cuántos terminaron enfermos, cuántos son mis controles. Esos son estudios típicos de casos y controles que uno generalmente hace cuando, por ejemplo, vos tenés gente que ha concurrido a una fiesta y han comido un determinado alimento, cuántos se enfermaron, cuántos no. Estudio de casos y controles. Pero mientras que en las cortes yo voy a hacer un estudio de riesgo relativo, uno dice, bueno, ¿y cuál es la figura que tengo que utilizar acá para comparar el exceso de riesgo? Y es una figura muy similar al riesgo relativo que se llama el cálculo del odds ratio. ¿Cómo se hace el cálculo del odds ratio? Así, A por D dividido B por C. Lo llevemos acá a esto. Esto recuerdan que era A, esto es B, esto es C, esto es D. Entonces es lo que se llama la razón de productos cruzados. Este por este dividido este por este. A por D dividido B por C. A por D dividido B por C.
Esa es la razón de productos cruzados. Pero vamos a ver, volvamos de nuevo. En los estudios de casos y controles, yo voy a utilizar como medida de asociación el odds ratio o razón de productos cruzados. Planteo mi tabla tetracórica que tiene la misma condición que hace rato. Acá arriba está la enfermedad y la exposición. Este es el sí. Entonces yo hago este por este dividido este por este. Fíjense que la razón de productos cruzados en este caso me da 12. Quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir? Que el cáncer pulmonar es 12 veces más frecuente en fumadores que en no fumadores. Me está hablando de una asociación entre el cáncer de pulmón y el factor de riesgo que es fumar. Yo creo que ustedes tienen ahí en el práctico un ejercicio que se refería a la cantidad, o no sé si en este o en el próximo, pero seguramente lo han visto con Javier, que es la cantidad de qué valores tengo yo según si fumas un paquete, si fumas 2 paquetes, si fumas 3 o no fumas. ¿Cuál es el valor de la medida de asociación, que en este caso es el odds ratio? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, como 2 medidas de asociación que ustedes pueden utilizar es la medida de riesgo, el riesgo relativo, o la medida de odds ratio, que vamos a utilizar odds ratio en los estudios de casos y controles y la medida de riesgo en los estudios de cohorte. Generalmente uno se maneja con el odds ratio, ¿por qué? Porque es muy difícil y muy caro a su vez plantear un estudio de cohorte, así que es mucho más y de seguir a la gente, a los que están expuestos a ver cuánto desarrollan la enfermedad o no. Ha habido casos que se han seguido cohortes por mucho tiempo, como por ejemplo el estudio de Framingham, en que se ha seguido a la gente y se vio aquellos que estaban con hipertensión, cuántos en el tiempo desarrollaron un infarto de miocardio. O otro caso que veían según la dieta, hipercolesterolemia, cuánto luego desarrollaban un infarto. Bueno, esos estudios de cohortes que se siguen en el tiempo se manejan con la medida de riesgo relativo, pero son estudios muy caros y que hay que prevalecer en el tiempo. Es mucho más sencillo cuando uno plantea un estudio de casos y controles y utiliza como medida de asociación el cálculo del odds ratio. Ese es mucho más directo, mucho más rápido. Pero bueno, todo va a depender de qué es lo que yo tenga. Fíjense, si la asociación, tanto de riesgo relativo o el ratio, es igual a 1 o muy cercana a 1, me está diciendo que no hay asociación. Estos numeritos, fíjense, 1,2, 1,5, me dice que es débil. Pero si ya empieza a llegar a 3, moderada, y acá de 3 a 10 fuerte, y más de 10, por supuesto, es mucho más fuerte. A nosotros, ¿cómo nos daba la medida de riesgo? Riesgo relativo, 2,57. O sea que estábamos en una asociación moderada. Esto es cómo interpretar la medida de riesgo relativo o la medida de odds ratio. ¿Está? Bueno, acá, ¿qué pasa? Lo más difícil cuando uno tiene un planteo, cualquiera, es de interpretar cómo voy a hacer mi tabla tetracórica. Esto es lo más complicado. Interpretar de un texto, ver qué tipo de estudio es y cómo armo mi tabla tetracórica. ¿Está? Lo vamos a hacer a este ejercicio. Fíjense, yo voy a copiar esto. Me voy a ir al Excel. Acá voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. Y voy a borrar también todos los numeritos de adentro. Fíjense, voy a copiar acá el texto. El
el texto ese lo voy a bajar para tenerlo a mano. Voy a combinar para poder tenerlo bien a la mano, para poder ver todo el texto, leer todo el texto. Acá. Bien. Acá decía, ¿lo están viendo? Por favor, me confirman si lo están viendo. Sí, profe. Bien. Dice, en un estudio sobre infecciones respiratorias del tracto superior, o sea que lo primero que yo tengo acá, infecciones respiratorias, vamos a poner más claro, infecciones respiratorias. En un estudio sobre infecciones respiratorias del tracto superior, en un total de 656 niños, fíjense, me está hablando de un total, ¿no? 656. Ese total yo lo voy a poner acá, 656. Es un total de 656 niños. ¿Qué me habla? 502 fueron alimentados a mamadera y 154 fueron alimentados a pecho materno. O sea que mi factor de riesgo es la mamadera, el uso de la mamadera. Y acá yo voy a tener el pecho, ¿sí? El uso de la mamadera. ¿Cuántos usaban mamadera? 502. Yo acá tengo 502 que usaban mamadera. Los que utilizaban mamadera eran 502. 154 con el pecho materno, 154. Voy a ver si es cierto. Y es cierto. 502 más 154 es el 656 que tengo acá abajo. Este es el total de mi población en estudio. 502 alimentados a mamadera, 154 alimentados con pecho. Dice, entre los niños que tuvieron al menos una infección respiratoria en los primeros 5 meses de vida, 204 fueron alimentados a mamadera. Acá yo tenía, 249. Y acá yo tengo 51 estaban alimentados con pecho, ¿sí? O sea que tengo una población de enfermos de 300, que al menos tuvieron una infección respiratoria en los primeros 5 meses de vida. ¿Cuántos sanos había acá entonces? Más esta cantidad que era el total, menos estos de acá, me da que 253. ¿Cuánto de los que tomaban pecho? Yo tengo más el total, menos los que estaban con una infección respiratoria. Yo veo estos dos y tal cual me da el 356. Sumo estos dos, me da el 656 del total. Esta es mi tabla tetracórica. Bien, sobre esa tabla tetracórica, vuelvo acá, dice, lee atentamente el planteo, determine el tipo de estudio y calcule el riesgo relativo y el riesgo atribuible. Fíjense acá. Bueno, ahí yo tengo, entre los expuestos, solo me hizo el cálculo, ¿se acuerdan que ya lo tenía planteado? Esta era la incidencia entre los expuestos, la incidencia de los no expuestos y la incidencia poblacional. El riesgo absoluto, hemos dicho que era la cantidad de enfermos sobre el total. ¿Sí? Riesgo relativo, fíjense, 1,50 significa que tienen la mitad de veces más posibilidades de enfermarse los que están con mamadera que con los que están con pecho. ¿Está? Porque recuerden que el resto del 1 es la interpretación. El riesgo relativo 1,50, lo que me hablaría de una asociación, volvamos acá, me hablaría de una asociación entre débil y débil a moderada, digamos. El uso de la mamadera como un factor de riesgo. ¿Sí? Ese es el riesgo adicional que tienen los que usan la mamadera. Acá, bueno, yo tengo ese 1,50 y eso llevado a porcentaje, el riesgo atribuible, bueno, es el 16%. Fíjense, ¿qué significa este 16% del riesgo atribuible? Que si yo
dice, entre los niños que se alimentan con mamadera, un 16% de las infecciones respiratorias se las puedo atribuir a ese factor. Esa es mi interpretación directamente. Bueno, acá hay dos formas de hacer las cosas. Nuevamente, mejor dicho, hay tres formas de hacer las cosas. Yo puedo hacer a mano, como estoy haciendo yo acá con el Excel. Es una forma. Otra forma es utilizar programas como por ejemplo el EpiInfo. El EpiInfo que tiene un subprograma que es una calculadora estadística. Y la otra manera es de hacerlo en el programa EpiInfo que lo pueden cargar en su computadora. Por eso que le digo que tienen tres formas de hacer. Cuando uno va a hacerlo en el programa, tiene una pantalla como esta. Una pantalla como esta, y acá ustedes tienen todas las, fíjense en la calculadora, cómo hago yo las tablas 2×n. Acá en esta tabla, yo voy a poner, fíjense los datos, ¿dónde están? Ahí, bueno, ahí no se ve mucho, pero voy a agregar, fíjense, yo ahí puse los datos y tengo mis valores. Vamos a ver, yo no me acuerdo si yo tengo el EpiInfo, lo tengo cargado. Hoy no lo tengo, porque esta máquina es nueva. No lo tengo. Ya lo voy a cargar para el próximo. Qué raro que no tenga el EpiInfo. A ver. A ver. Y no lo tengo. No lo tengo, bueno, lo voy a tener que cargar. Pero lo que les voy a mostrar ahora es, fíjense, voy a poner el video y voy a dejar de presentar. Ustedes están viendo, me están viendo a mí. Sí, profe. Bien, yo voy a encarar acá en el celular. Hay una aplicación que se llama, no sé si se ve ahí, EpiInfo. ¿Lo ven clarito? Sí, profe. Bien. Cuando yo aprieto esa aplicación, EpiInfo, llegamos a esta pantalla. Esta. Bueno. Acá. Es una aplicación que viene para celulares. Yo entonces voy a apretar la primera que dice StatCal. Cuando yo aprieto StatCal me sale todo eso, no sé si se ve con claridad. ¿Se está viendo con claridad? No, profe. Sí, profe, yo tengo la aplicación en el celular y me estoy guiando con usted. Bien. Yo acá voy a tocar donde dice, ¿de dónde está? Análisis 2×2, que es la tercera o cuarta. Y me presenta esto, una tablita. Entonces, fíjense, yo voy a poner en esta, voy a poner los números. Entonces, yo acá voy a poner 249. ¿Se ve? Que puse 249. Luego voy a poner 253. 53 y acá puse 51 y acá puse 103. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Bien. Una vez que yo puse todos mis valores de la tabla tetracórica, ¿qué hago? Le doy un tilde ahí abajo, tiene un tilde verde. Y ahí inmediatamente me salen todos los valores. Que ustedes no lo están pudiendo ver. Pero yo se los voy a relatar. Me dice, all ratio de 1,98.
Uy, acabo de romper la silla. Me dice riesgo relativo 1,50. El que lo está siguiendo por el celular lo puede estar viendo. Y me dice chi cuadrado 12,90. A su vez, acá me da un valor de probabilidad. El valor de P que me dice 0,0003. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que lo que yo estoy haciendo esté mal? Que mi interpretación esté mal. Es muy, muy baja. Tengo una probabilidad muy baja de 0,003. El chi cuadrado es otra de las medidas de asociación en la que uno saca un valor en que dice si esto que está relacionando está realmente relacionado o no. O si yo estoy relacionando sin ningún sentido. ¿Sí? De la aplicación es la que les puede, digamos, en vez de matarse haciendo el cálculo, ¿en qué se tienen que matar ustedes? Lo que tienen que matarse es en armar la tabla, de interpretar la tabla. Una vez que arman la tabla tetracórica, bueno, ya sea que lo hagan a mano o que lo hagan con un software como esa aplicación de celular, ustedes tienen los valores que le están pidiendo, de los ratios, del riesgo relativo, según se trate de casos y controles o se trate de una cohorte, y el valor principal para saber si hay asociación o no es el valor del chi cuadrado. ¿Sí? Bueno, señores, acá se termina la unidad número 4. Acá se termina la unidad número 4 porque lo único que tienen que hacer es digamos, las actividades estas que les dan acá, y lo único que me estaría faltando de ver, que esto voy a ver de compartir la pantalla, lo único que me está faltando de ver para lo que es el cuestionario de esta semana, es esto. ¿Qué tipo de medidas se usan? Si son variables, ¿qué tipo de medidas vamos a utilizar? Si son nominales, esto ya hemos visto, ¿no? ¿Qué tipo de gráfico? Si son ordinales, fíjense que cuáles son las medidas que voy a utilizar. Si son cuantitativas discretas, acá empiezan las medidas de tendencia central, posición y dispersión. Y si son cuantitativas, también este tipo de medidas voy a utilizar para un buen análisis estadístico. Y bueno, ahí se termina la clase número 4. Voy a ver de dejar de grabar. Voy a dejar de grabar ya. Ya tener la grabación. Y voy a dejar de presentar. Bien. ¿Preguntas? Han quedado al aire hoy día, ¿eh? Hoy sí que quedaron al aire. Y a mí se me rompió la silla. Profe, ¿Sí? yo me quedo al aire cuando dijo, no pude diferenciar entre casos y controles y casos de corte. Bien. ¿Cuál es la pista? Cuando uno tiene expuestos y no expuestos y lo sigue en el tiempo para adelante para saber si desarrollan o no la enfermedad, es un estudio de cohorte. ¿Sí? En cambio, cuando uno ya tiene presente... Perdón, profe, ¿puede repetir? Uno tiene, fíjense, casos y controles es un tipo de estudio en que uno toma una población y dice, bueno, este grupo son expuestos, este grupo son no expuestos. Sigamos con el tema del cáncer de pulmón. Este grupo fuma, este grupo no fuma. Y lo voy a ir mirando en el tiempo a ver de los fumadores cuántos desarrollaron, no vamos a decir cáncer, vamos a decir EPOC, la enfermedad obstructiva crónica del pulmón. ¿Cuántos desarrollaron EPOC? ¿Cuántos no desarrollaron? También veo entre los no fumadores cuántos desarrollaron el EPOC y cuántos no.
Entonces yo tengo mi grupo de expuestos contra mi grupo de no expuestos. Eso es una cohorte. Y la voy observando en el tiempo para adelante a ver en cuáles aparece la enfermedad que estoy tratando de identificar. Es una cohorte, es hacia futuro. Yo tomo expuestos versus no expuestos. En cambio, en casos y controles, yo tomo enfermos versus sanos. Tengo mi conjunto de enfermos y mi conjunto de sanos y veo qué factores de riesgo estuvieron los unos o los otros. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que este es el más sencillo. Hay un montón de gente que viene de un cumpleaños y tiene una diarrea aguda. Entonces yo tengo, bueno, todos los que tienen diarrea y todos los que no tienen diarrea que fueron al cumpleaños ese. Tengo los casos y tengo los sanos, los enfermos y los sanos. Entonces yo empiezo, bueno, a ver, usted, señor, ¿qué comió? Comió torta, bueno, comió sándwich, comió, qué sé yo, helado. A cada una de las personas le pregunto qué comió. Y voy a poder armar una tablita de aquellos que comieron helado, cuántos se enfermaron, cuántos sanos. ¿Comieron helado o no comieron helado? Esa va a ser una tablita. Por otro lado, voy a tener otra tablita de los que comieron sándwich. Comieron sándwich y se enfermaron, no comieron sándwich y no se enfermaron. Y voy a tener otra tablita en que diga, bueno, voy a contar, qué sé yo, la torta. ¿Cuántos comieron? ¿Cuántos no comieron? ¿Cuántos se enfermaron? ¿Cuántos no se enfermaron? De cada alimento voy a poder ver cuál es el riesgo que tenían de enfermarse aquellos que lo consumieron. Y voy a poder identificar claramente cuál ha sido el alimento que produjo esa epidemia, ese brote en ese lugar. Un brote, no una epidemia, sino un brote. ¿Sí? Pero ¿cuál es mi conjunto? Yo tengo los enfermos y los sanos. Mientras que en el otro lado yo tengo expuestos y no expuestos y los miro para adelante, a ver en cuáles aparece la enfermedad. ¿Está? Esa es la gran diferencia. Casos y controles uso, fíjense, piensen en el nombre, casos de enfermedad contra controles que no la tienen. En cambio, cohorte es los que están expuestos y los que no están expuestos. ¿Estamos? Bueno, de todo modo no se enloquezcan tanto, que yo la única intención que tenía, que sigo teniendo, es que ustedes tienen que pensar que la epidemiología lo que utiliza son las comparaciones y compara poblaciones, expuestos versus no expuestos, sanos versus enfermos y utilizando las distintas herramientas, all ratio, riesgo, etc. Pero ¿saben qué? Yo voy a tener que cortar porque se me está enredando con la gente que entra en la otra clase. Así que, señores, traten de sacarle todo el provecho a su trabajo práctico y de ver con Javier el tema de los estudios y nos vemos el martes que viene. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Gracias, profe. luego, Gracias, profe. Hasta luego. luego.